Hola, esto es un anuncio importante. En la pestaña de comunidad se encuentra un formulario para que voten por los próximos fanfic / novelas que desean ver en este canal. Fin del anuncio. Capítulo 361 / capítulo 89, Emboscados, parte 2. Malditos bastardos, Diana no había terminado de hablar cuando Stout le dio una bofetada sin piedad, haciendo que su rostro se girara hacia un lado. Nada de tonterías. Llévensela adentro. Stout giró la cabeza y los agentes a su lado obedecieron inmediatamente, agarrando a Diana y empujándola hacia el compartimiento trasero del vehículo blindado. Luego Stout miró a Mercer. Disculpa. No hay problema. No tengo prisa, respondió Mercer con calma. Se sentó despreocupadamente sobre el capó de la furgoneta, observando con atención el aerodeslizador de Military Science y a los agentes, analizando cuidadosamente su equipo. Pronto notó algo que lo sorprendió. Aquellos tipos habían traído contramedidas electrónicas extremadamente profesionales, claramente preparadas para enfrentarse a él. Ese tipo de equipo no solo bloqueaba e interfería las señales de conexión a la red, sino que también podía lanzar contraataques automáticos cuando alguien intentaba hackearlo, similar al hardware que Mercer había hackeado antes en el vehículo Vigimes de Military Science. Si un hacker sin suficiente habilidad intentaba infiltrarse en los sistemas de esos agentes, incluso existía la posibilidad de que él las contraatacara directamente y les friera el cerebro. Pensándolo bien, Mercer creía que no debía haber muchos hackers en el mundo capaces de romper por sí solos un as de ese nivel. Incluso para él, sin el avanzado cuerpo prostético de hacker que poseía, sería difícil enfrentarse a ese equipo sin quedar en desventaja. No era cuestión de habilidad, sino una diferencia pura de hardware. Esto hizo que Mercer se volviera un poco más cauteloso. Ahora que su fama estaba creciendo, mucha gente conocería su nivel como hacker, y los enemigos que enfrentaría en el futuro seguramente se prepararían específicamente contra él. Quizás. Dentro de poco, los buenos viejos tiempos en los que bastaba con mirar a alguien para resolver una batalla llegarían a su fin. Mercer no sobreestimaba sus propias habilidades. No se sentía seguro saliendo sin V ahora, precisamente porque entendía las limitaciones de los hackers en el mundo real. Su expresión pensativa mientras observaba el equipo hizo que varios agentes de Military Science se tensaran instintivamente. Sus dedos descansaban sobre los gatillos y los cañones de sus armas se levantaron ligeramente. Mann entrecerró los ojos, levantó el holster del arma con un dedo y habló con un tono áspero. Les aconsejo que no estén tan tensos. Mantengan los dedos lejos del gatillo, no vaya a haber malentendidos o accidentes. Los agentes de Military Science no dijeron nada. Pero uno de ellos, que parecía estar equipado con un Network Access Pod asignado específicamente al escuadrón táctico, vigilaba atentamente a Mercer. Mercer soltó una risa hacia el hacker. Pero como llevaba máscara, el otro no podía ver su expresión. Luego giró la cabeza con cierto aburrimiento y miró al experto técnico que seguía estudiando el exoesqueleto. No hay mucho que estudiar. Excepto el dispositivo de gravedad, lo demás es como mucho interesante. Cosas como el diseño del propulsor comprimido y el dispositivo de transferencia mental del casco. El experto técnico de Military Science, que parecía ser un verdadero apasionado de su trabajo, se interesó de inmediato. ¿En serio? ¿También investigas este tipo de cosas? Por supuesto. Si consigues algo como esto, ¿no lo estudiarías primero antes de usarlo en combate? Respondió Mercer relajadamente. Acabo de revisar los datos. ¿Cuál es el retraso de este equipo? Preguntó el técnico con curiosidad. Hasta 0,2 segundos, con un retraso ideal de 0,1 segundos, respondió Mercer sin ocultar nada.
Este dispositivo de gravedad es bastante interesante, simula la gravedad mediante campos magnéticos y puede alterar el campo con electromagnetismo. El técnico y Mercer siguieron conversando así. Cuanto más hablaban, más se metían en la conversación. Pronto pasaron de configuraciones simples del equipo a jerga técnica compleja. Mientras tanto, Rebecca, sosteniendo su arma Iron Gall, puso los ojos en blanco. No entendía ni una palabra. Así que simplemente se quedó mirando sin expresión a los agentes de Military Science cercanos. Hasta que unos 15 o 16 minutos después, Pilar, desde la colina, envió un mensaje por la comunicación del escuadrón. Pilar, algo no me cuadra, Mercer. Hay movimiento a la 1 en punto, parece un convoy de Military Science. Al escuchar esto, Mann lanzó una mirada casual hacia Mercer y discretamente se colocó delante de él para cubrirlo. Rebecca levantó instintivamente a Iron Gall con ambas manos. V mantuvo una mano sobre la empuñadura del arma en su cintura, mientras la otra se levantaba ligeramente, preparada para desplegar sus Mantis Blades en cualquier momento. Los agentes de Military Science, sin entender lo que pasaba, apretaron sus armas instintivamente. Stout, Sal. La voz de Mercer se elevó ligeramente, ahora con un tono serio. Stout abrió la puerta del vehículo blindado y miró hacia afuera con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando? Trajiste cola, idiota. Mercer lo dijo sin rodeos y se dirigió rápidamente hacia la furgoneta. El experto técnico se quedó atónito, pero rápidamente recogió sus herramientas y se apartó. La expresión de Stout cambió inmediatamente. Giró la cabeza hacia los agentes a su alrededor. Uno de ellos asintió con seriedad, se levantó de inmediato y miró hacia atrás. Este agente, al igual que Mann, tenía ambos ojos modificados en prótesis tipo cámara táctica. Ahora estaba acercando el zoom rápidamente hacia la distancia. Le tomó unos 5 segundos verificar la situación. Dirección 1 en punto. 3 vehículos blindados. 1. Demon Lizard. Mierda, preparación de combate. Cuando vio claramente lo que se acercaba, el rostro del agente cambió drásticamente mientras gritaba alarmado. Capítulo 362/diagonal Chapter 89, Emboscados, parte 3. El rostro de Stout también se volvió frío. Sin decir otra palabra, sacó a Diana a la fuerza del vehículo blindado. Vamos, usaremos el aerodeslizador. Mercer permaneció en silencio, concentrado únicamente en colocarse el exoesqueleto. Aunque Lucy y Kiwi no estaban allí, el experto técnico de Military Science que ayudaba a Mercer a ponerse el exoesqueleto no era más lento que ellas. No pienso morir aquí. Al ver que Mercer no respondía, Stout maldijo y se dio la vuelta para guiar a los demás hacia el aerodeslizador. Pero Men y Rebecca levantaron sus armas fríamente y la apuntaron. Masticando chicle, Rebecca sopló una burbuja rosa. A menos que mi jefe diga que nos vamos, tú no te mueves. Maldita sea. No creas que soy yo quien está perdiendo el tiempo. Si no nos vamos ahora, entraremos en el alcance del Demon Lizard y no podremos escapar. Stout habló con furia, mientras los operativos de Military Science a su lado formaban rápidamente una formación de combate, vigilando la dirección del Demon Lizard sin dejar de observar a Rebecca y su grupo. La voz de Mercer salió desde el interior de la furgoneta. ¿Tu aerodeslizador puede llevar a toda mi gente? Divide a tu equipo. Tú vienes conmigo en el aerodeslizador con el equipo, mi gente se quedará atrás para ganar tiempo. Las palabras de Stout hicieron que algunos de los operativos de Military Science intercambiaran miradas, pero ninguno dijo nada. Simplemente apretaron con más fuerza sus armas. No voy a dejar atrás a mi gente.
Después de decir eso, Mercer se giró y gritó. «Denme 30 segundos». Stout maldijo por lo bajo, pero subió al aerodeslizador sin dudar. «Haz lo que quieras. No puedes irte». Apenas Mercer terminó de hablar, Rebecca dio un paso al frente y apuntó su arma directamente a Stout sin vacilar. «Estás loca. No me arrastres contigo». Stout ya estaba realmente nerviosa. «¿Quién sabe si intentas algo raro? Si yo no me voy, tú tampoco. Cuando termine de ponerme esto, todos podremos vivir. Si no conseguimos ganar tiempo, moriremos juntos». Las palabras de Mercer casi hicieron que Stout se riera de rabia. Pero al ver a Rebecca, sosteniendo el arma con el dedo en el gatillo sin mostrar el menor miedo, incluso con los operativos alrededor apuntándole prácticamente a la cabeza, Stout no pudo evitar sentir cierto respeto. ¿De verdad estos mercenarios no temían morir? ¿Realmente lucharían hasta el final solo porque Mercer lo ordenara? Apretó los dientes. Su expresión vaciló durante un par de segundos antes de tomar una decisión. Equipo de combate. Dispérsense y ataquen. Saquen todo del vehículo y conténganlos. Sí. Los operativos de Military Science comenzaron a moverse inmediatamente. Varios de ellos también saltaron al aerodeslizador, conscientes de que intentar detener al Demon Lizard solo con un vehículo blindado sería imposible. En ese momento, el pequeño punto negro en la distancia, el Demon Lizard, expulsó repentinamente humo blanco. Más exactamente, una línea de mini misiles dejando una estela blanca salió disparada desde él. «Mini misiles», gritó un operativo. El vehículo blindado que avanzaba hacia el Demon Lizard activó su dispositivo antiaéreo portátil, mientras las dos ametralladoras de alta velocidad montadas en la parte frontal del aerodeslizador comenzaron a escupir fuego bajo el control del artillero. Un vehículo blindado y un aerodeslizador cargaron hacia el Demon Lizard desde ambos lados. Varios mini misiles en el aire fueron interceptados y explotaron, pero los restantes se dirigieron directamente hacia el vehículo blindado y el aerodeslizador. Evidentemente, el objetivo del enemigo era claro: inutilizar primero las unidades blindadas de Mercer. Mientras tanto, las ametralladoras pesadas del propio Demon Lizard comenzaron a disparar. 3 vehículos blindados no muy lejos detrás del Demon Lizard también abrieron fuego con sus ametralladoras montadas, desde una distancia de unos 2 o 3 kilómetros, realizando una supresión de fuego pesado indiscriminado. La precisión era difícil de garantizar, pero contra objetivos grandes como vehículos blindados y aerodeslizadores aún podía ser efectiva. Men y los demás se agacharon inmediatamente detrás de la furgoneta blindada. Stout, demostrando que no era una mujer cualquiera, agarró a la lloriqueante Diana con una sola mano y la lanzó al compartimiento trasero de la furgoneta. Luego dejó que el único operativo que quedaba a su lado tomara el asiento del conductor. «Todos al vehículo. Tomen distancia». Dicho esto, Stout decidió sentarse junto a Mercer. De hecho, cuando los mini misiles no apuntaron al grupo relativamente concentrado alrededor de Mercer tras ser lanzados, Stout comprendió inmediatamente la intención del enemigo. El objetivo era directamente la gente y el equipo. De donde provenía la filtración de información ya no podía comprobarlo. Pero sabía perfectamente que su única posibilidad de sobrevivir ahora dependía de si Mercer podía lidiar con el Demon Lizard. Mercer le hizo una señal a Rebecca. Ella subió rápidamente al vehículo con movimientos ágiles, sin dejar de vigilar a Stout con cautela. A Stout no le importó. Permaneció mirando fijamente por la ventana del vehículo los 2 vehículos que avanzaban al frente. Aunque los operativos bajo su mando podían considerarse élite en comparación con los agentes comunes y el conductor era experimentado,
tratando de ganar distancia mientras realizaba fuego de supresión y maniobraba hábilmente. La razón por la que el Demon Lizard era considerado por muchos la segunda mejor fuerza blindada de Military Science después del Chimera y el pináculo de los vehículos de combate, era precisamente su aterradora capacidad de combate. Entre la multitud de mini misiles lanzados por el Demon Lizard, dos atravesaron las defensas y golpearon el aerodeslizador. El impacto hizo que el vehículo se inclinara bruscamente hacia un lado justo cuando estaba acelerando. Capítulo 363/Chapter 89, Emboscados, Parte 4. Luego llegó el preciso ametrallamiento a ultra larga distancia del Demon Lizard. El impacto de los proyectiles del cañón automático no era menor que el de un rifle de francotirador de gran calibre. Incluso desde varios kilómetros de distancia, una vez que impactaban, seguían teniendo una fuerza considerable. El aerodeslizador se balanceaba en el aire. Incapaz de organizar un contraataque o contención efectiva, solo podía girar descontroladamente mientras expulsaba humo negro. El vehículo blindado en tierra, aunque resistió la primera oleada de mini misiles, apenas recorrió menos de 500 metros antes de que sus neumáticos fueran destruidos por el fuego de ametralladora de 3 vehículos blindados enemigos, provocando que volcara fuera de control. El Demon Lizard giró su vehículo y el cañón automático destruyó instantáneamente el blindado. Los agentes de Military Science escondidos dentro quedaron como corderos esperando el sacrificio, siendo aniquilados con facilidad. Stout maldijo por lo bajo, mientras el operativo de Military Science que conducía el vehículo de Mercer pisaba el acelerador a fondo en la furgoneta blindada, aprovechando la oportunidad para ganar distancia. Las balas silbaban al pasar, y de vez en cuando se escuchaba el sonido metálico de los proyectiles golpeando las placas de acero antibalas de la furgoneta. Eso hizo que Stout pensara por un momento. Entonces, de repente, abrió con fuerza la puerta del compartimiento trasero y sostuvo frente a él a una Diana Cuno que seguía gritando. No. Ah. No me maten. El grito agudo de Diana probablemente podía escucharse incluso a más de 1 kilómetro de distancia. El conductor del Demon Lizard, al ver el rostro de Diana a través de la cámara con autozoom, efectivamente decidió cesar el fuego. Los otros vehículos blindados hicieron lo mismo y comenzaron a acelerar, intentando cerrar la distancia. En ese momento, en el cielo lejano, una luz roja estalló de repente, acompañada por una estela de humo blanco. Todos no pudieron evitar mirar hacia allí. Solo el rostro de Mercer cambió ligeramente. Mercer, corran. Ni siquiera se molestó en enviar un mensaje privado, lo envió directamente al chat de voz del equipo. Cuando el objeto brillante de color rojo entró en el cielo, descendió en un giro y voló hacia el Demon Lizard, todos comprendieron lo que estaba ocurriendo. Era apoyo desde la distancia. Lucy y Kiwi habían lanzado un mini misil. Cuando el radar del Demon Lizard detectó el proyectil que se aproximaba, abrió inmediatamente su puerto de lanzamiento y disparó varios mini misiles para interceptarlo. Al mismo tiempo, el Demon Lizard giró rápidamente su vehículo, fijó la posición desde donde se había lanzado el misil, abrió su último puerto de lanzamiento y disparó todos los mini misiles restantes del vehículo. En un instante, el cielo se llenó de humo blanco como si fueran hilos. ¿Un misil Stinger? ¿De dónde sacaron un lanzador de mini misiles tácticos? Exclamó Stout, observando cómo el misil lanzado por Lucy intentaba atravesar las defensas a una velocidad increíble. Técnicamente, la velocidad de un mini misil que supera Mach 1 no es tan impresionante. Pero al haber sido lanzado desde una distancia tan cercana, el equipo antiaéreo apenas tenía tiempo de reaccionar. El misil Stinger atravesó los misiles interceptores y cayó directamente junto al Demon Lizard, haciendo estallar el vehículo de combate de infantería flotante contra el suelo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera celebrar, el Demon Lizard se tambaleó y volvió a levantarse.
Solo que esta vez, ambos motores de flotación parecían haber sufrido daños. Ya no podía ascender al cielo y solo era capaz de mantenerse flotando a baja altura, avanzando a una velocidad muy reducida. Mercer no respondió a la pregunta de Stout. En cambio, abrió los ojos de par en par mientras observaba los misiles lanzados por el Demon Lizard volar hacia la posición donde deberían estar Lucy y Kiwi, a varios kilómetros de distancia. Para su alivio, apenas unos segundos después recibió un mensaje en su ojo protésico. Lucy, estamos bien. El coche se averió. Mercer suspiró aliviado, dándose cuenta recién entonces del sudor frío que cubría su espalda. Giró la cabeza y apuró al experto técnico de Military Science. Rápido. No tenemos tiempo. El técnico, también empapado en sudor, tenía las herramientas de su prótesis multifunción girando rápidamente. Ya voy lo más rápido posible. 10 segundos. Dame 10 segundos más. Pero Mercer ya no podía esperar. Se colocó el casco y conectó el cable de datos sin dudar. Por suerte, había cargado este traje de exoesqueleto el día anterior. La velocidad de los vehículos blindados enemigos y del Demon Lizard era mucho mayor que la de la furgoneta blindada de Mercer, especialmente en el terreno traicionero de esta llanura sin ley. 10 segundos serían suficientes para que alcanzaran una posición de disparo óptima. Mercer vio como un vehículo blindado en la distancia giraba repentinamente y se dirigía hacia la ubicación de Lucy y Kiwi. El enemigo parecía creer que la batalla ya estaba ganada, dividiendo sus fuerzas para confirmar la situación de los atacantes lejanos. Mercer, Lucy, Kiwi, van hacia ustedes. Kiwi, los vemos, pero no podemos movernos. Pilar, voy en camino. La dirección hacia la que Mercer y los demás se dirigían era el sinuoso camino de montaña de Stone Ridge Mountain. En ese momento, Pilar estaba en una pequeña cumbre de la montaña. Con un estallido de descarga eléctrica. Pilar, sosteniendo la versión personalizada del rifle de francotirador Asura incautado acá de Tsunami Defense, disparó una bala de francotirador pesada. La potencia de ese disparo no era menor que la del cañón automático del Demon Lizard. Las armas electromagnéticas tenían un alcance mucho mayor que las armas de energía cinética. Después de que el chip del programa del arma calculó automáticamente el punto de impacto de la trayectoria, incluso alguien como Pilar, sin entrenamiento profesional, no fallaría el blanco mientras su mano no temblara. Y los brazos de ingeniera de Pilar, si bien no destacaban en otras habilidades, eran de primer nivel en estabilidad. Así que, casi un segundo después del disparo, la ventana del vehículo blindado que se dirigía hacia Lucy explotó con un enorme agujero. Capítulo 364/Chapter 89, Bajo ataque, parte 5. El enemigo claramente quedó desconcertado por un momento antes de darse cuenta de que había un francotirador. De inmediato comenzaron a moverse en zigzag, mientras alguien empezaba a analizar la posición del tirador basándose en la trayectoria de la bala. Pilar estalló en carcajadas por el canal de voz del equipo. Pilar, increíble, absolutamente increíble, maldita sea, quiero derribar todos esos Demon Lizard. Mercer, no te vuelvas loca, su blindaje ni siquiera puede ser destruido por misiles. Stout no pudo evitar relamerse los labios mientras observaba la escena. Su voz tenía un matiz complejo. Ja. ¿Incluso preparaste un francotirador para mí? Solo por si acaso. Nunca está de más estar preparado, ¿no? ¿Y cómo es que no te diste cuenta de que un Demon Lizard tan enorme te estaba siguiendo? Mientras hablaba, Mercer comenzó a activar su exoskeleton, iniciando el encendido del sistema. El especialista técnico aprovechó el momento para fijar el último brazo del armazón, asegurando los puntos de conexión de la armadura.
Sospecho que alguien colocó un dispositivo de rastreo en mi coche con anticipación o en algún otro lugar, quién sabe. Stout analizó la situación con frialdad, lanzándole a Mercer una mirada fulminante. Encontraré a ese bastardo cuando regrese. Y, no te atrevas a volver a llamarme vieja. Más te vale no volver a meter la pata, respondió Mercer sin ceder. Ahora me debes una vida. Stout apretó los dientes, incapaz de refutarlo. Listo. El especialista técnico finalmente soltó el traje, empapado en sudor. Las herramientas integradas en su ojo protésico se habían sobrecalentado mientras se quejaba. Maldita Arasaka, un exoesqueleto del 2072 todavía necesita que aprieten tornillos manualmente. ¿No sabes lo que es la artesanía? Mercer habló mientras se ponía de pie. Dentro del exoesqueleto, su figura parecía extraordinariamente alta. Había hasta 8 personas apretadas dentro de la furgoneta, especialmente varios hombres corpulentos, lo que hacía el espacio extremadamente estrecho. Cuando Mercer se inclinó y se levantó, los demás se vieron obligados a comprimirse aún más. Bajen la velocidad. Ordenó con decisión al conductor. El agente lo miró brevemente, sin decir nada, antes de pisar el freno. Cuando la velocidad descendió lo suficiente, Mercer saltó fuera del vehículo. En cuanto aterrizó, el Mech torpemente casi tropezó. Pero al activar el Synaptic Accelerator, Mercer ajustó rápidamente el equilibrio. Entonces el dispositivo de propulsión comprimida detrás de él escupió llamas, impulsándolo hacia el cielo. El Demon Lizard en la distancia abrió fuego inmediatamente. Esta vez Mercer no se atrevió a intentar detener las balas con un campo magnético. Esos proyectiles de nivel cañón, dudaba que el Gravity Device de Arasaka pudiera detenerlos. Pero el misil lanzado antes por Lucy Okiwi había contribuido enormemente. El Demon Lizard, con el motor dañado, ya no podía ascender. Así que cuando Mercer ganó altura rápidamente, el cañón pesado montado al frente perdió su ángulo de tiro. La ametralladora montada en el vehículo aún lo siguió, pero Mercer no temía el poder de una simple ametralladora. Su trayectoria atravesó el aire como una línea brillante, y las llamas azules del propulsor lo hacían parecer un cometa azul desplazándose a alta velocidad. En apenas unos segundos, chocó contra la formación de vehículos blindados que avanzaba hacia ellos. La prioridad de Mercer era el Demon Lizard de Military Science. Aunque el vehículo ya estaba parcialmente dañado, si encontraba una oportunidad, un solo disparo de su cañón podría derribarlo del cielo. Como un dios descendiendo. Esta vez, sin preocuparse por dañar el equipo, Mercer liberó toda la potencia del Gravity Cannon, casi aplastando al Demon Lizard contra el suelo con un solo disparo. En el centro del terreno agrietado, el motor del vehículo seguía zumbando, pero Mercer permaneció suspendido en el aire, apuntando únicamente al Demon Lizard mientras apretaba el gatillo repetidamente. Una vez. 2 veces. 3 veces. Hasta que el motor del Demon Lizard dejó de funcionar. Desde el exterior, el vehículo todavía parecía relativamente intacto. Pero Mercer lo sabía perfectamente. Las personas en su interior ya estaban muertas. La razón por la que Arasaka consideraba este exoesqueleto como un destructor de armaduras se debía principalmente al poder destructivo de su arma gravitatoria contra el personal. La presión gravitatoria que una máquina puede soportar no necesariamente puede ser resistida por el cuerpo humano ni por los componentes electrónicos. Incluso órganos modificados podían romperse y explotar bajo una presión repentina. Mercer extendió la mano, creando una barrera invisible que interceptó las balas en el aire, congelándolas frente a él. Luego, sin desperdiciar energía, volvió a impulsarse hacia adelante, dirigiéndose hacia los otros vehículos blindados.
Cada vez que el Gravity Cannon emitía un zumbido acompañado de un destello azul, aparecía un nuevo cráter circular en el suelo. El Demon Lizard podía soportarlo. Pero esos vehículos blindados no. Mercer solo necesitaba maniobrar rápidamente frente a uno de ellos, apretar el gatillo. Y el vehículo quedaba aplastado, convertido en un montón de chatarra dentro de un cráter. Solo entonces el especialista técnico de Military Science, asomando la cabeza por la furgoneta, inhaló profundamente. Santo cielo. Maldita Arasaka, esta vez realmente desarrollaron algo impresionante. ¿Cómo se valoraría esto según la clasificación de la sede? Preguntó Stout con expresión sombría, sin interesarse demasiado por los detalles técnicos, sino por el valor del exoesqueleto. No hay problema. Solo el metraje de combate grabado por mi ojo protésico debería ser suficiente para convencer a los altos mandos de que esta cosa puede recuperar nuestras pérdidas, aunque no me gusta mucho esta forma de calcularlo. El técnico suspiró. Stout soltó un leve suspiro de alivio. Luego su ojo protésico brilló mientras contactaba rápidamente con sus antiguos superiores dentro de la compañía. Probablemente ya había adivinado quién estaba intentando sabotearla. Después de todo, no era difícil deducir quién estaba ansioso por recuperar pérdidas ahora, tenía la autoridad para desplegar un Demon Lizard. Y además la capacidad de rastrearla. Capítulo 365/diagonal Chapter 89, Emboscada, Parte 6. Para ella, no era un objetivo difícil de encontrar. Quería aprovechar la oportunidad para eliminar a su rival, mientras que su rival, naturalmente, no iba a quedarse esperando la muerte. Mercer se encargó del enemigo, pero no regresó de inmediato. En cambio, voló alto en el cielo y se dirigió rápidamente hacia donde estaban Lucy y Kiwi. Cuando finalmente vio a las dos acurrucadas detrás de la furgoneta blindada destruida, cubiertas de polvo pero con solo algunos rasguños, Mercer soltó un suspiro de alivio. ¿Por qué no me avisaron antes?, preguntó Mercer con severidad a Lucy. Lucy no habló. Solo se apoyó en sus rodillas para levantarse junto al vehículo destruido. Kiwi rebuscó en su bolsillo, pero no encontró sus cigarrillos. Miró a Mercer, cuyo rostro estaba oculto bajo el casco. Nadie sabía si ese Demon Lizard iba a abrir fuego contra ti. Vámonos. Mercer las miró, pero no pudo decir nada más acusador. Simplemente extendió los brazos mientras gruñía. Si Pilar no hubiera ayudado a derribar ese vehículo blindado, ustedes dos estarían muertas. Kiwi solo se rió. Lucy giró la cabeza sin decir nada. Probablemente habrían tomado la misma decisión incluso si se repitiera la situación. Si había algo que culpar, era a ese maldito lanzador Stinge que no logró destruir al Demon Lizard de un solo golpe. Mercer extendió los brazos, tomó a las dos bajo ellos y voló a baja altura hacia donde estaba Nube y los demás. En ese momento, Stout ya había bajado del vehículo, encendido un cigarrillo y estaba hablando con alguien por llamada, probablemente solicitando refuerzos. Después de que Mercer dejó a Lucy y Kiwi en el suelo, cruzó los brazos frente al pecho y miró a Stout en silencio. Cuando terminó su llamada, habló directamente. Un coche, 100.000 eurodólares. Un lanzador de mini misiles, 300.000 eurodólares. Yo pagaré. Stout lo miró, sin palabras. También derribé un Demon Lizard y 3 vehículos blindados. Mercer continuó hablando con total seguridad. Stout lo miró con una expresión casi de asombro, como si fuera la primera vez que veía a alguien tener el descaro de pedirle dinero de esa forma. Finalmente torció la boca. Añadiré otros 100.000 eurodólares. ¿100.000?
Mercer la miró con insatisfacción. Un Demon Lizard. 3 vehículos blindados. Mi gente casi muere. Maldita sea. Otro 100.000 y hasta ahí llego. Dijo Stout irritada. Luego miró a Diana, que estaba temblando dentro de la cabina. Entrecerró los ojos después de pensar unos segundos. Dame a esta mujer. Mercer rechazó la idea sin rodeos. No puedo dejarla vivir. No dije que la quisiera viva, respondió Stout fríamente. Mientras hablaba, extendió la mano hacia el agente a su lado. Él entendió inmediatamente y sacó su pistola. Diana suplicó aterrorizada. No. No me maten. Escuchen, todavía tengo valor. Yo. Antes de que pudiera terminar, Stout apretó el gatillo. La expresión de terror de Diana quedó congelada para siempre en ese instante. Después de dispararle varias veces, Stout guardó la pistola y se la devolvió a su agente. ¿Ahora, puedo quedármela? Mercer miró a V con cautela. Ella no dudó ni un segundo. Sacó su propia pistola, apuntó a la cabeza de Diana y disparó. La bala de gran calibre partió su cabeza en dos. Ahora sí puedes. La cautela de Mercer hizo que Stout torciera la boca. Está bien. Sacó casualmente un chip de dinero con 5 millones de eurodólares y se lo ofreció. Revísalo. Quítate el exoesqueleto y puedes irte. Mercer le pasó el chip a Lucy. Ella lo tomó, aunque caminaba ligeramente cojeando. Necesitaré encontrar una computadora para verificarlo. No te preocupes. Ella sabe que soy rencoroso, dijo Mercer, mirando a Stout. La mujer asintió. Puedo verlo. No solo rencoroso, también tacaño. ¿Tacaño? Respondió Mercer. Si trabajas, te pagan. Es lo justo. Mientras hablaba, llamó al especialista técnico para que lo ayudara a quitarse el exoesqueleto. Ponérselo era complicado. Quitárselo era mucho más simple. Solo había que soltar algunos seguros, y Mercer pudo salir fácilmente. Arrojó el exoesqueleto y el cuerpo de Diana al suelo, se acomodó la máscara ligeramente torcida y luego hizo un gesto para que todos subieran al coche. Resuelve rápido el problema con tu enemigo. Yo quiero volver a Dogtown y descansar unos días. ¿No necesitas preocuparte por eso, o quieres echar una mano? Preguntó Stout. Mercer rechazó inmediatamente. No me interesa. Solo avísame. Está bien. A Stout no le molestaba la forma directa de Mercer. Excepto por el hecho de que siempre la llamaba vieja, el resto de su actitud encajaba bastante con ella. Al ver que Mercer todavía llevaba máscara, Stout soltó una pequeña risa. Bien, Alex Mercer, ya no necesitas usar máscara cuando salgas. Military Science y Arasaka ya saben quién eres. ¿Desde cuándo? Preguntó Mercer con curiosidad. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar al creador original. Aunque lo ocultaste bastante bien, el sistema de verificación de identidad de Dogtown no es un secreto para todos. Stout hizo una pausa antes de añadir con un tono significativo. Te aconsejaría que no te acerques demasiado a la gente de Dogtown. Mercer asintió, pero no se quitó la máscara. No importaba si sabían quién era. Las fotos en los archivos de Nat-Seri estaban todas retocadas. Se parecían un poco a él, pero el reconocimiento facial jamás lo conectaría con el Mercer del archivo de Arasaka.
Hoy en día todos usan sistemas de verificación de identidad, así que no le preocupaba que su identidad en Natseri quedara expuesta mientras no lo relacionaran con el Mercer de Arasaka. Además, su altura y muchas de sus características habían cambiado significativamente tras las mejoras cibernéticas. Ni siquiera la gente de Arasaka podría estar completamente segura de su identidad. A menos que reconocieran sus implantes. Pero eso ya no tenía remedio. Y si lo reconocían, que así fuera. Después de todo, Mercer ya había robado un exoesqueleto de Arasaka. Reconocido o no, ya era un criminal buscado por la corporación. Pensándolo bien, si todo se exponía tampoco importaba demasiado. Buscado es buscado. Solo cambia el tamaño de la recompensa. Mercer no tenía intención de quedarse para encontrarse con los refuerzos de Stout. Seguramente ella no sería lo bastante estúpida como para cometer otro error. Así que simplemente ordenó a todos subir al vehículo. Luego se marcharon con estilo, dejando atrás a Stout y a sus guardaespaldas. En el camino recogieron a Pilar, que seguía hablando emocionado sobre cómo había batido su nuevo récord de francotirador y lo perfecto que había sido disparar a objetivos en movimiento. Entre bromas y risas, nadie parecía demasiado afectado por lo ocurrido ese día. Como mercenarios que viven por la espada, mientras sigan vivos. Todo ese peligro solo se convierte en historias para presumir después. Y cuando regresaron al refugio, Mercer encontró inmediatamente una computadora para verificar el dinero que Stout le había dado. 5 millones de eurodólares. Ni un centavo menos. Después de eso, reunió inmediatamente a todo el equipo. Sin una razón especial. Solo para repartir el dinero. Capítulo 366/capítulo 90, Anomalía en Dogtown. Después de descontar el 40% para los fondos del equipo de los 5 millones de euros, es decir, 2 millones, los 3 millones restantes se convirtieron en la recompensa de la misión. Todos los miembros del Spark Team participaron en esta operación. En términos de contribución, aparte de Mercer y V, que como siempre ocuparon los primeros puestos del ranking, el tercer lugar lo tomó sorprendentemente Pilar, quien normalmente parecía el más poco fiable. Pilar no solo participó en la creación y mejora de los drones, sino que también ensambló un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple usando lanzacohetes individuales. Además, su rifle de francotirador fue efectivo en varias ocasiones, su contribución estuvo prácticamente al nivel de la de V. Aunque los demás miembros no realizaron aportes especialmente destacados, todos cumplieron con lo que les correspondía. Tras pensarlo un poco, Mercer decidió que Pilar, V y él mismo recibirían cada uno aproximadamente el 17% del total. El resto se repartiría entre Kiwi, Lucy, la pareja Mann, Sasha y Rebecca. Incluso así, seguía siendo una cantidad considerable. Cada uno recibiría más de 200.000 euros, suficiente para vivir cómodamente durante bastante tiempo después de este periodo tan ajetreado. En cuanto a los 2 millones reservados para los fondos del equipo, se utilizarían para pagar diversas comisiones, incluyendo las de los Adcardans, lo que ascendía aproximadamente a 200.000 euros. Considerando que proporcionaron personal, equipo y apoyo, Mercer creía que era una cantidad razonable. Cada uno de los Adcardans que trabajó recibiría alrededor de 10.000 euros, lo cual era una suma bastante significativa para ellos. Otra parte del dinero se destinaría a cubrir pérdidas y mantener el funcionamiento de la base. Durante un tiempo, Mercer planeaba mantener un perfil bajo y formalizar las actividades de ingresos de la base, ya que tanto las inversiones de producción como los gastos de mantenimiento no eran baratos. Por eso, no tenía planes de realizar compras extravagantes, prefería ahorrar. Después de repartir el dinero, todos se marcharon emocionados pensando en cómo gastar su parte.
Mercer, sin embargo, levantó la mano para detener a Lucy. Le pidió que lo esperara un momento en una habitación. Luego encontró el botiquín médico que Panan había dejado allí y subió las escaleras. Lucy estaba sentada sobre el colchón, perdida en sus pensamientos. Cuando Mercer entró con el botiquín, se quedó un momento sorprendida. No necesito. Primero voy a revisarlo, respondió Mercer. Sin esperar su respuesta, se sentó frente a ella y tomó su pierna derecha para examinarla. A través del traje negro de servicio de Black Customer, palpó con cuidado su pantorrilla y su rodilla. Duele. Lucy lo miró por un momento, dudó, y luego asintió. Mercer frunció el ceño mientras seguía examinando la zona lesionada con las manos. Su tobillo estaba claramente torcido, hinchado y enrojecido. Aún así, le pidió que soportara el dolor mientras comprobaba si había alguna fractura. Incluso sin equipo profesional, Mercer, que había tomado cursos médicos avanzados en línea de Arasaka y biotecnología, pudo evaluar rápidamente la situación. Deberías ir a ver al viejo güey para un examen más detallado, dijo finalmente. Como mínimo, tienes los ligamentos lesionados. Sospecho que también podría haber una pequeña fisura ósea en alguna zona. Por suerte, no parece haber rotura de ligamentos ni fractura. Luego añadió. Los medicamentos tópicos solo alivian el dolor. Lo más sencillo es hacer un chequeo y aplicar reparación de cibermiembros si es necesario. Con eso podrías recuperarte en unos 3 días usando spray médico. En el mundo cibernético, las lesiones externas eran las más fáciles de tratar. Si algo se dañaba, la solución más simple era reemplazar la parte. Los materiales sintéticos eran mucho más duraderos y fiables que el cuerpo humano. Mientras no compraras a empresas de mala reputación ni adquirieras piezas de segunda mano, podían durar toda la vida. Oh. Lucy apartó suavemente su cabello corto mientras lo observaba volver a colocar su pierna en el suelo y sentarse frente a ella. Mercer tomó el spray analgésico, enrolló el pantalón negro de su uniforme y aplicó el medicamento, realizando un tratamiento de emergencia sencillo. Lucy apenas parpadeó mientras lo dejaba trabajar, observándolo aplicar el medicamento con cuidado. Cuando terminó, Mercer guardó los suministros, se lavó las manos y miró alrededor de la habitación. Entonces decidió dormir un poco allí mismo. Había estado ocupado desde la madrugada del día anterior y solo había descansado aproximadamente 1 hora antes. Ahora que todo estaba resuelto, el cansancio finalmente empezaba a alcanzarlo. Así que simplemente se dejó caer en el colchón a su lado. Voy a dormir un rato. Quédate aquí descansando. Mañana te llevaré con el viejo güey. Lucy se movió un poco para dejarle espacio. Apoyó el codo sobre la rodilla, sostuvo su barbilla con la mano y lo observó. Mercer, despreocupado como siempre, se tumbó y se quedó profundamente dormido en cuestión de segundos. Al verlo descansar tan tranquilamente, Lucy también comenzó a sentirse somnolienta. Movió con cuidado su pierna lesionada, se recostó a su lado y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo habían dormido. Cuando Mercer abrió los ojos, ya estaba oscuro afuera de la ventana. Giró la cabeza y vio a Lucy profundamente dormida, usando su brazo como almohada. Con cuidado retiró su brazo entumecido de debajo de ella. Luego se levantó y lo sacudió un poco hasta que la circulación volvió. Al ver que Lucy dormía tan profundamente, decidió no despertarla. Salió silenciosamente de la habitación y bajó las escaleras. En la sala encontró a Man y los demás, charlando tranquilamente. Se unió al grupo de manera natural. Kiwi le pasó una taza de café instantáneo caliente. Sin preocuparse por saber de quién era, Mercer dio un sorbo, sonrió y le dio las gracias. Luego se sentó y preguntó.
¿De qué hablan? De las historias pasadas de Mann, respondió V con naturalidad. Luego añadió en tono burlón. Entonces, ¿qué tal dormir con Lucy? Capítulo 367/diagonal capítulo 90, Anomalía en Dogtown, parte 2. Maldita sea, ¿por qué eso suena raro? Mercer le lanzó una mirada de reojo y luego se recostó en el sofá, adoptando una postura perezosa. Acostumbrado a despertarse y ponerse inmediatamente a trabajar, ahora que tenía un momento de descanso se sentía un poco fuera de lugar. Después de escuchar la conversación un rato, Mercer encontró una oportunidad para cambiar el tema hacia algo que realmente le interesaba. ¿Conoces a alguien llamado Lide? La pregunta repentina hizo que Mann girara la cabeza hacia él casi por reflejo. Mann frunció el ceño. Sí, lo conozco. Fuimos compañeros de armas. Cuando nos retiramos, me invitó a venir a Night City para seguir trabajando para New America. ¿Lo conoces? Yo lo conozco. Él a mí no, respondió Mercer tras una breve pausa. Sigue en Dogtown. ¿Estás seguro? Mann parecía sorprendido. Pensé que después de que entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego, toda la gente de New America había abandonado el lugar. En aquel entonces Arasaka limpió Night City bastante a fondo. Más o menos. Apenas escapó de la muerte. Sus propios compañeros lo traicionaron, pero al final fue rescatado por la presidenta Miles de New America. Después de escuchar esto, Dorio preguntó con curiosidad. ¿Eso también es gracias a tu sistema CTOS? Escuché a Rebecca hablar bastante sobre él. Dice que desarrollaste un sistema de inteligencia increíble. Sin embargo, Rebecca respondió con irritación. Si le preguntas, seguro que dirá que sí, pero yo sospecho que este tipo tiene otras fuentes de información. Es demasiado misterioso. Le lanzó una mirada fulminante a Mercer. Parecía todavía molesta por lo de la siesta con Lucy. Por la tarde había notado que Mercer había desaparecido durante un buen rato. Fue a buscarlo en secreto, solo para descubrirlo durmiendo profundamente junto a Lucy. Mercer se encogió de hombros. En fin, este tipo ahora es un agente de la FIA. Está escondido y todavía no ha sido activado por New America. Quería saber qué opinas de él. Mann respondió con franqueza. Es una buena persona. Un camarada fiable. Un soldado leal. Pero es diferente a mí, él está dispuesto a hacer cualquier cosa por New America. Suspiró. Por un momento mostró una expresión poco habitual en él, algo abatida, como si estuviera recordando viejos tiempos. Después de unos segundos continuó. No te recomendaría tratar con él, a menos que planees ponerte del lado de New America. Mercer siguió preguntando. ¿Qué tan bueno es? En el juego, Lide terminó siendo abatido por V de un solo disparo. Pero eso no significaba que fuera un simple matón fácil de eliminar. Como agente, su habilidad de combate no era su mayor fortaleza. Lo que realmente lo hacía peligroso era su mente, su estrategia y su sangre fría. Mann respondió con honestidad. Digámoslo así, aparte de V, nadie aquí debería poder rivalizar con él. Y si decide asesinar a alguien, incluso V podría tener dificultades para escapar. V se llevó una mano a la cabeza como si le estuviera empezando a doler. Esperen, ¿qué es todo este asunto de la FIA? Quiero decir, ¿no se supone que estamos escondidos en Dogtown para evitar problemas? Había escuchado a Mercer hacer esas preguntas y podía imaginar que estaba pensando en algo relacionado con New America. Ya fuera colaborar con ellos, o sabotearlos. En cualquier caso, seguro traería problemas.
Lo sé, dijo Mercer, pero supongo que cuando todo esto termine, tanto Military Science como New America estarán observándome. V lo miró con extrañeza. ¿Por qué? ¿Por tus habilidades de hackeo? Una organización tan grande como New American no debería molestarse contigo solo por eso, ¿no? Mercer soltó una pequeña risa. Para ser honesto, si realmente comprendieran mi nivel, solo con mis habilidades de hackeo, si enviara una solicitud de empleo podría entrar caminando directamente a la Casa Blanca con mis maletas. V sabía que era bueno, pero no tenía idea de qué tan bueno. Lo miró con desconfianza. De verdad. Pero esta vez el problema principal es el exoesqueleto, admitió Mercer con franqueza. Cuando la gente de Military Science lo estudie, probablemente se darán cuenta de lo extraordinario que es mi talento como usuario. Continuó explicando. En las últimas décadas, Military Science siempre ha querido encontrar a alguien que suceda a Morgan Blackhand. Un mercenario confiable que pueda ayudarlos a competir por influencia en Night City y mantener el control. Luego suspiró. Y la presidenta Miles de New America es aún más complicada. Me preocupa que me vea como algún tipo de reemplazo de hacker desechable. Mercer estaba bastante seguro de que eso ocurriría. Entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó V frunciendo el ceño. Mercer sonrió. Claro que tengo un plan. Si no lo tuviera, no sería tan tonto como para entregar este equipo a Military Science sin más. Soltó una risa. Mi idea es simple, primero nos quedamos con la dulce recompensa, y luego les devolvemos la bomba. Se encogió de hombros. No importa cómo intenten reclutarme. Primero quiero ver qué beneficios ofrecen. Rebecca entrecerró los ojos. ¿No te preocupa que quieran usarte como conejillo de indias? Mercer soltó una carcajada. Sería perfecto. Los implantes que llevo en el cuerpo, ¿no fueron ya el experimento gratuito de alguien que quería tratarme como conejillo de indias? Luego añadió con una sonrisa. Después de sacarles todo lo posible a Military Science y New America, simplemente seguiremos saltando de un lado a otro. Quizás incluso demos el salto hacia Kangtao o Arasaka. Hizo un gesto con la mano. Y después nos mudaremos fuera de Dogtown para vivir oficialmente en la zona urbana de Night City. V lo evaluó por un momento. Eso suena bastante ambicioso. Pero Mercer parecía completamente confiado. Solo espera y verás. Por ahora, lo importante es intentar negociar cooperación con Military Science y New America. Se inclinó hacia adelante. Cuando les vendamos el exoesqueleto, aprovecharemos para establecer algunas conexiones. Sonrió con calma. Y luego haremos todo lo posible por exprimir los beneficios. Desde el principio, Mercer había decidido que si Stout resultaba ser fiable, consideraría seriamente establecer una relación de cooperación temporal con Military Science, para obtener la mayor cantidad de ventajas posible. Capítulo 368/diagonal capítulo 90, Anomalía en Dogtown, parte 3. Después de negociar con Yorinobu, Mercer consideraba la posibilidad de desertar. Si Military Science resultaba demasiado codiciosa y realmente planeaba usarlo como conejillo de indias, entonces, una vez que obtuviera los beneficios que buscaba, su siguiente movimiento sería pasarse a Kangtao. Tras usar el exoesqueleto, Mercer pudo confirmar finalmente algo. Su tolerancia a los implantes cibernéticos no era inferior a la de V. Si se hablaba con total precisión, era prácticamente un santo nacido para la cibernética. Siempre que tuviera el equipo adecuado, Adam Smasher no sería más que un debilucho frente a él.
Mercer estaba convencido de que podría diseñar una armadura de combate no inferior a la de Adam Smasher. El problema era que no tenía las condiciones de desarrollo ni fabricación necesarias. Ya tenía algunas ideas de diseño en mente. Después, solo tendría que encontrar algún lugar que pudiera proporcionarle apoyo técnico. Mercer decidió cambiar de tema y no profundizar más en eso. V y los demás tampoco siguieron preguntando. Ya estaban acostumbrados a que Mercer provocara todo tipo de situaciones. Además, antes de tomar una decisión importante, siempre la discutiría con el equipo, por lo que no tenía sentido debatir algo que todavía estaba en una etapa temprana. Durante un rato siguieron bromeando y riendo. Cuando la noche cayó por completo, Mercer se ofreció voluntariamente para hacer la guardia nocturna. En mitad de la noche, Lucy se despertó aturdida. Cojeando ligeramente, fue a buscar algo para comer. Tomó una bolsa de gelatina instantánea y, al girar la cabeza, vio a Mercer sentado junto a la ventana. Su ojo protésico brillaba tenuemente y tenía una ligera expresión de preocupación. ¿Te metiste en problemas otra vez?, preguntó. Venus encontró algunas anomalías y me está informando ahora mismo. Mercer respondió brevemente, pero su atención seguía centrada en la comunicación con Venus. Venus, confirmado. Las personas que están explorando los alrededores de la base son soldados de los Netherworld Dogs disfrazados. Según la comparación de información personal, ya envié sus perfiles a tu correo. Mercer, ¿cuál es tu evaluación? Venus, no parece ser una orden directa de Hansen. El estatus y posición de los Netherworld Dogs que están vigilando la base no corresponde con su nivel de fuerza. Venus, me inclino más a pensar que estos soldados se han dejado tentar por la recompensa de 3 millones de euros ofrecida por Farah y han actuado por codicia, o que han recibido un encargo de Arasaka a través de ciertos canales. Mercer no respondió directamente. Continuó haciendo preguntas. Mercer, ¿qué sugieres que hagamos ahora? Venus, mi recomendación es que te comuniques directamente con el coronel Hansen. Mercer, sí. Venus, actualmente estás en la lista de buscados de Arasaka. Incluso si Stout anuncia públicamente que el exoesqueleto ya está en manos de Military Science, no se puede descartar la posibilidad de represalias por parte de Arasaka. Venus, en lugar de esperar a que Arasaka y Hansen lleguen a algún acuerdo que amenace tu seguridad y la de la base, sería mejor negociar con Hansen de forma proactiva. Venus, además, considerando el carácter de Hansen, una cooperación en la que tú busques su ayuda reducirá las probabilidades de conflicto a corto plazo. Venus, al menos mientras no planees abandonar Dogtown pronto, tratar con Hansen es inevitable. Venus parecía comprender muy bien el carácter de Hansen. Era alguien que disfrutaba tomar la iniciativa y dominar la situación. Si parecías más débil que él, era posible que aceptara cooperar contigo. A menos que sus intereses se vieran amenazados. Pero si parecías demasiado fuerte y lo hacías sentir amenazado, ese hombre podía volverse. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar a el creador original. Predecible. Mercer reflexionó unos instantes. Venus continuó exponiendo su análisis. Venus, ya has demostrado tus capacidades de combate junto al equipo Spark y también posees habilidades técnicas suficientes. Desde cualquier perspectiva, la necesidad que Hansen tiene de ti supera actualmente la amenaza que representas. Venus, si estás dispuesto a ceder ligeramente la posición dominante, según mis cálculos tú y Hansen podrían tener al menos un año de cooperación beneficiosa. Mercer asintió. Mercer, entonces hagámoslo, ahora yo. Se detuvo un momento.
Mercer, olvídalo. Lo contactaré mañana por la mañana. En cuanto a los Netherworld Dogs alrededor de la base, ¿las defensas automáticas son suficientes? Venus, según los cálculos, la probabilidad de que logren atravesar el sistema de defensa automatizado de la base es de 0,17%. Mercer, entonces lo dejo en tus manos. Dile a Kyoko que no se preocupe demasiado. Si alguien intenta atacar la base, que muera. Venus, entendido. Tras pensar un momento más, Mercer decidió iniciar el contacto con Hansen inmediatamente. Mercer, envía un correo a Hansen en mi nombre. Usa mi tono. Adjunta los perfiles de estas personas y pregúntale si los Netherworld Dogs que rodean la base están actuando bajo sus órdenes. Mercer, déjale también mi información de contacto. Que me llame. El objetivo era recordarle a Hansen que alguien bajo su mando estaba causando problemas a Mercer sin autorización. En cuanto a la reacción de Hansen, lo más probable era que primero intentara marcar territorio, dejando claro quién mandaba en Dogtown, antes de plantear cualquier cooperación. Tratar con un señor de la guerra como él era realmente agotador. Mercer se encogió de hombros. Con los robots de seguridad, torretas automáticas y una entrada al refugio subterráneo extremadamente oculta, no había necesidad de preocuparse por enemigos de poca monta. Giró la cabeza y vio a Lucy observándolo. Así que decidió explicarle la situación. Hansen probablemente ya tiene los ojos puestos en nosotros, dijo. Solo que todavía no ha hecho ningún movimiento. Probablemente esperaba a que regresara a Dogtown después de resolver los problemas actuales para ver cómo reaccionaba. Hizo una pausa. Pero parece que algunos de sus subordinados no han sabido contenerse. No sé si fue un encargo secreto de Arasaka o si simplemente quieren la recompensa. Lucy mostró preocupación. Kyoko sigue sola en la base. No te preocupes, respondió Mercer. Venus está vigilando. Hay drones pesados, ametralladoras plegables y varios robots en la base. Sonrió ligeramente. No bastaría con unos cuantos soldados de los Netherworld Dogs. Necesitarían un escuadrón táctico de élite para siquiera pensar en entrar. Con Venus de nuestro lado, esas máquinas no tripuladas son mucho más peligrosas de lo que imaginas. Lucy asintió, aunque todavía parecía inquieta. Al verla así, Mercer la tranquilizó. No te preocupes. Ya le pedí a Venus que enviara un correo a Hansen para comprobar su actitud. Si las cosas se ponen feas, haré que Kyoko evacúe. Lucy suspiró. Pensándolo bien, debería haberla enviado con los aldecaldos. Eso me haría sentir aún menos seguro, respondió Mercer. Luego añadió. Ahora valemos 3 millones de euros. Incluso si la mayoría de los aldecaldos son buenas personas, basta con que aparezca uno poco confiable. Por eso no escondió al equipo en territorio aldecaldo. Solo le pidió a Panam que buscara un lugar para esconderse. Lucy no tuvo más remedio que asentir. Está bien, ¿cuándo podremos volver? Ella está sola allí. Mercer soltó una risa. ¿Por qué hablas como si fuera su madre? Es más fuerte de lo que crees. Lucy lo miró con irritación. Mercer levantó las manos. No tardará mucho. Stout debería tener resultados en 1 o 2 días. Después podremos volver. Eso espero. Lucy se acomodó en el sofá, mirando distraídamente los aburridos comerciales de la televisión, hasta que volvió a quedarse dormida. Mercer volvió a mirar por la ventana. Continuó con su guardia nocturna mientras dejaba que su mente vagara, disfrutando de ese raro momento de tranquilidad.
mientras Mercer disfrutaba de ese breve respiro. Los problemas comenzaban a gestarse dentro de Military Science, debido a él. Capítulo 369/diagonal capítulo 91, primera entrada al estadio. ¿Agente Stout se da cuenta de que eso costó decenas de vidas? ¿Necesito recordárselo? Director Howard. Encontré registros de comunicación entre usted y los atacantes en la interfaz cerebro-computadora de mis soldados. Stout miró fijamente al hombre de mediana edad sentado en la sala de reuniones. Su voz era fría y firme. Y fue precisamente este ataque repentino desde dentro lo que llevó a la muerte de la doctora Diana. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras observaba al hombre, cuya expresión se había vuelto completamente helada. Considerando el acuerdo de inversión firmado recientemente, y basándonos en lo que la doctora Diana confesó personalmente, y que yo grabé. Eso es completamente absurdo. Niego rotundamente el registro de interrogatorio de Stout. Después de que Howard hablara, una voz fría resonó desde el extremo de la sala. Suficiente. El que había hablado era Lucas Harford, el director ejecutivo de Military Technology, cuya figura aparecía como una proyección holográfica. La sala de reuniones quedó instantáneamente en silencio. Lucas aparentaba poco más de 30 años, aunque en el mundo cibernético eso no significaba demasiado. Los avanzados tratamientos médicos podían mantener a cualquiera con un aspecto joven. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y su rostro duro transmitía una autoridad natural mientras observaba a todos los presentes. Departamento de Tecnología, ¿ya está listo el informe preliminar de evaluación del exoesqueleto de Arasaka? Lucas giró la cabeza hacia un hombre de mediana edad con bata blanca que participaba mediante holograma. El hombre asintió con seriedad. El dispositivo gravitatorio central ya ha entrado en fase de análisis. Desde la perspectiva del diseño armamentístico, hemos obtenido un concepto completamente nuevo para armas gravitatorias. Hizo una pausa antes de continuar. Además, según los datos de combate, este equipo ya posee capacidad operativa real. Sin embargo, el director técnico mostró una expresión de desconcierto. No estamos seguros de que los datos de combate registrados en el equipo sean auténticos. ¿Por qué dice eso?, preguntó Lucas. El director técnico respondió con franqueza. Desde el momento en que recibimos el equipo, intentamos medir sus datos extremos mediante pruebas. Sin embargo, incluso nuestros pilotos y agentes más experimentados dieron evaluaciones muy negativas sobre el retraso de respuesta y la carga mental durante la operación. Hizo una pausa. Pero según los datos internos, el usuario anterior era capaz de manejarlo con gran precisión. Además, el sistema de verificación interno muestra que, a pesar de una carga neuronal tan elevada, su estado mental se mantenía extraordinariamente estable. Luego explicó con más detalle. Todos sabemos que para operar un vehículo como el Demon Lizard se necesitan dos pilotos conectados mediante enlaces neuronales, lo que exige una coordinación extremadamente alta. Pues bien, la dificultad de operación de este exoesqueleto es aproximadamente 3 veces mayor que la de un Demon Lizard. Y la carga neuronal supera 4 veces ese nivel. Con esas palabras, todos en la sala comprendieron inmediatamente el problema de este exoesqueleto. El director técnico continuó. Y aún así, el usuario anterior operó este exoesqueleto 2 veces en menos de 24 horas. Según los registros operativos, su manejo podría describirse como, sin esfuerzo alguno. Sus ojos brillaron con interés. Recomiendo que contratemos inmediatamente a ese usuario para la compañía, si los datos son correctos. Lucas guardó silencio unos segundos antes de mirar a Stout. ¿Se ha verificado la información de ese mercenario?
El tono con el que hizo la pregunta estaba cargado de significado. Stout mantuvo su expresión habitual. La investigación sigue en curso. Por ahora, lo único que sabemos es que el nombre registrado en NatSeri es Alex Mercer, aunque es muy probable que sea una identidad falsa. Mientras hablaba, proyectó varios datos en la sala. Desde que llegó a NatSeri el año pasado, fundó un grupo mercenario llamado Fireseed. En apenas unos meses, se ha convertido en uno de los equipos mercenarios de primer nivel de la ciudad. En la pantalla aparecieron los perfiles de V, Rebecca, Man, Dorio y Sasha. Sin embargo, los retratos de V y Mercer estaban especialmente resaltados. Stout continuó. Según lo que hemos observado hasta ahora, la mercenaria V posee equipos Andevistan de alto nivel y muestra un potencial excepcional en cibernética según su rendimiento en combate. En cuanto al exoesqueleto, probablemente fue utilizado por un mercenario llamado A, un hacker con habilidades extraordinarias. Hizo una pausa antes de añadir. Según la inteligencia recopilada, ni siquiera los Voodoo Boys pueden competir con él. Luego agregó otra información importante. También sospechamos que el hacker conocido como Smiling Monster, que aparece recientemente en la lista de recompensas de Internet Supervision, representado con una imagen cibernética, probablemente sea la misma persona. Después de terminar su explicación, Stout añadió con calma. Esa es también la razón por la que recomiendo abandonar cualquier persecución contra estos mercenarios. No solo porque hemos alcanzado un acuerdo con ellos. Más importante aún, en NatSeri, necesitamos un mercenario legendario como Morgan Blackhand que pueda enfrentarse a Arasaka por nosotros. Lucas cayó en silencio durante unos momentos. Finalmente dijo. Continúen verificando su identidad. Stout respondió inmediatamente. Sí. En su interior, sintió una ligera satisfacción. Eso significaba que los términos que había negociado con Mercer estaban prácticamente aprobados. Entonces aprovechó la oportunidad para añadir otra propuesta. En cuanto a las pérdidas de la inversión, recomiendo que la empresa de biotecnología las asuma. Todos los altos ejecutivos presentes dirigieron su mirada hacia ella. Stout continuó con calma. Fueron los de biotecnología quienes filtraron la información del convoy, lo que llevó a la pérdida del equipo. Y fue Arasaka quien contrató mercenarios para sabotear el plan de transporte. Capítulo 370/diagonal capítulo 91, primera entrada al estadio, parte 2. La razón por la que Arasaka pudo obtener información relevante sobre este transporte. Según mi conversación con un mercenario llamado A, fue porque el intermediario llamado Faraday contrató a miembros del escuadrón de Man, quienes en ese momento aún no se habían unido a su equipo, para robar información de biotécnica. Desde esta perspectiva, los errores que ocurrieron desde el principio hasta el final fueron responsabilidad de la compañía de biotecnología, e incluso falsificaron los datos del fármaco. Ya sea por los datos del medicamento robados anteriormente o por la información que Diana confesó personalmente, es muy probable que el proyecto de investigación del suero de supersoldado que firmamos con biotecnología haya sido una estafa. Aunque no entiendo por qué Howard, el director de inversiones, aprobó un proyecto así, en este punto deberíamos cortar pérdidas inmediatamente, cancelar el contrato de inversión y exigir que biotecnología compense nuestras pérdidas. Apenas Stout terminó de hablar, el rostro de Howard se volvió lívido. ¿Estás intentando empujar a Biotechnica directamente a los brazos de Arasaka? Terminar esta cooperación no significa detener todos los negocios con biotecnología, respondió Stout con calma. Sacrificamos la vida de nuestros agentes y realizamos inversiones anticipadas, pero al final sufrimos grandes pérdidas porque tenían un traidor dentro de su propia organización.
¿De verdad vamos a tragarnos esta derrota y seguir tirando dinero? Stout discutió con Howard durante algunas frases más, pero en realidad había estado observando todo el tiempo la proyección holográfica de Lucas. Cuando vio que Lucas fruncía el ceño, se detuvo inmediatamente y esperó a que su director ejecutivo hablara. Lucas escuchó algunas explicaciones más de Howard, pero finalmente perdió la paciencia. Lo interrumpió con irritación y tomó una decisión directa. Retiren la inversión. No es necesario presionar agresivamente a biotecnología por las pérdidas. Lucas hizo una pausa y luego miró a Stout. Agente Meredith Stout, queda nombrada jefa de operaciones, responsable total de las operaciones de Military Technology en Night City. Y ejecute inmediatamente 3 tareas. Primera, identificar los problemas en este proyecto de inversión, resumir los errores cometidos y corregir las fallas de esta operación. Su tono se volvió frío. Permitir que unos mercenarios arruinen las cosas de esta manera es francamente ridículo. Stout asintió de inmediato. Mientras tanto, el rostro de Howard se volvió completamente pálido. Se recostó en su silla, incapaz de pronunciar palabra. Segunda tarea, continuó Lucas, investiguen inmediatamente la identidad de este llamado Spark Team de mercenarios. Realmente necesitamos un Morgan Blackhand y un Atom Smasher propios para ganar ventaja en Night City. Después de decir eso, Lucas miró al director técnico antes de continuar. Tercera tarea, según la información que tenemos, ¿estos mercenarios están residiendo actualmente en Dogtown? Sí, respondió Stout de inmediato. Lucas entrecerró los ojos, pensó un momento y dijo: debemos asegurarnos de que Dogtown permanezca bajo nuestro control. Este grupo de mercenarios que vive allí podría convertirse en un clavo que enterremos en el lugar. Necesitamos vigilar constantemente a Hansen, para asegurarnos de que sus ambiciones no se salgan de control. Stout volvió a aceptar sin dudar. Lucas asintió. Eso es todo. Espero que puedan recuperar rápidamente las pérdidas de la compañía. Mientras tanto, el departamento técnico debe descifrar y realizar ingeniería inversa del exoesqueleto de Arasaka lo antes posible. Tras decir eso, cortó la comunicación. La proyección holográfica desapareció. La sala de reuniones quedó sumida en un silencio absoluto. Stout se levantó tranquilamente, miró a varios ejecutivos y agentes de alto rango y mostró una sonrisa ligeramente cruel. Director Howard, venga a tomar un café conmigo al departamento de operaciones. ¿Qué le parece? Howard seguía sentado, inmóvil. Su rostro estaba tan pálido como un fantasma. Estaba acabado. ¿Entonces ya podemos volver? Casi al mediodía del día siguiente, Uve finalmente bajó las escaleras bostezando. Su cabello estaba completamente despeinado. Todos los demás ya estaban despiertos, viendo la televisión, conversando y riendo. El ambiente parecía casi de vacaciones. Cuando escuchó de Mercer que podían regresar, abrió los ojos con emoción. ¿Tan pronto? Pensé que tendría que quedarme aquí 10 días o medio mes. Yo también me sorprendí, respondió Mercer, pero Stout ya me dio luz verde, y la orden de búsqueda de Military Technology ha sido cancelada. Luego su expresión se volvió más seria. Pero para volver a Dogtown, todavía tenemos un pequeño problema que resolver. ¿Qué tipo de problema? Uve suspiró mientras tomaba la taza de café que Mercer le entregó. No dijiste que estaríamos de vacaciones. Tenemos que hablar con Hansen. Mercer hizo una pausa antes de continuar. La recompensa de 3 millones de Faraday sigue vigente, y es muy probable que Arasaka haya añadido otra en secreto.
Tenemos que hablar con Hansen para evitar que tenga ideas equivocadas sobre nosotros más adelante. Después añadió. Además, tarde o temprano tendríamos que hablar con él de todas formas. Si esperamos a que él venga a buscarnos, quién sabe qué tipo de espectáculo podría montar. Está bien, dijo V. ¿Solo voy yo contigo como guardaespaldas? Miró alrededor. Mercer asintió. Ahora mismo probablemente hay muchísima gente vigilándonos. Ghost Town no es un lugar completamente desierto. Rebecca y los demás deben quedarse aquí para evitar que alguien se infiltre. ¿Cuándo salimos? Preguntó V después de beber un sorbo de café, visiblemente más despierta. Ahora mismo. En cuanto Mercer dijo eso, V dejó la taza. Entonces déjame lavarme la cara, ¿cómo vamos a ir? Aquí solo queda un coche. Mercer sonrió ligeramente. ¿Olvidaste a Polaris? Ya trajo mi coche hasta aquí. Aunque casi lo detienen los idiotas de los Netherworld Dogs al salir, por suerte le avisé a Hansen con antelación. Mercer suspiró mientras hablaba. Vivir en Dogtown significa tener que agachar la cabeza. Afuera hay que preocuparse por los agentes de Arasaka. Y dentro, termina siendo intimidado por ese señor de la guerra idiota.